Ahí está. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del curso de pensamiento judío. Tuvimos una lectura sobre Franz Rosenzweig, creo que una lectura un poquito complicada, ¿verdad? Pero que se veía ahí unos puntos muy interesantes y lindos, ¿no? Bueno, pues bienvenido, doctor Francisco Javier. Muchas gracias y le cedo la palabra. Está su micrófono apagado. Ahí está. Muchas gracias. Agradezco a Mario Piña y a este espacio de exploración cristiana por esta oportunidad que nos da tanto a ustedes como a nosotros, profesores, de encontrarnos y de dialogar sobre temas que desgraciadamente pues están ausentes a veces en los seminarios, formación sacerdotal, etcétera, en las mismas universidades. Entonces, pues siempre es motivo de felicitación estos espacios de reflexión. Se me invitó para dar un breve curso sobre pensamiento judío contemporáneo. Entonces, son 3 judíos. La vez pasada hablamos de Franz Rosenzweig, de Hermann Cohen. Hoy es Franz Rosenzweig y la última será sobre Emanuel Levinas. Pero la siguiente va a ser sobre Martin Heidegger, el mismo Mario Piña y Sintli me pidieron pues que diera yo esta charla sobre Heidegger, y por eso vamos a hacer esa excepción, que sin ser judío, pero entra mucho en el pensamiento contemporáneo para entender el pensamiento y la complejidad. Antes de empezar, quisiera saber quiénes estuvieron la semana pasada en el tema sobre Hermann Cohen. Para no repetir, gracias. Bueno, pues estuvieron Ana, Lina, Mario Antonio, María Blanca. Bueno, pues gracias. Voy a compartir pantalla para porque tengo estas diapositivas sobre PowerPoint, sobre Rosenzweig. Vamos a hablar lo que queda de como a las 8:10, y después vamos a dejar un espacio para las preguntas. Entonces, si gustan, si tienen alguna duda, tal vez la dejamos para el final, para que tengamos espacio. Bueno, pues Rosenzweig hace parte de los judíos contemporáneos. Él fue alumno de Hermann Cohen. La semana pasada decía yo que Hermann Cohen, para mí y para varios, está considerado como el patriarca del pensamiento judío contemporáneo. Él muere en 1918. Él fue un gran admirador de Kant. Aquí repito solamente algunos elementos por los que no estuvieron, y para los que estuvieron los recuerden. Siempre es bueno, cuando se estudia a un pensador, recordar, saber sus fuentes. Hermann Cohen fue un gran seguidor de Immanuel Kant. Realmente a Hermann Cohen le debemos el haber participado, el haber creado la Escuela de Marburgo, junto con Paul Nator, por ejemplo, para recuperar la memoria de Immanuel Kant. Después tenemos a Rosenzweig, de quien vamos a hablar el día de hoy, y para entender mejor el pensamiento de Rosenzweig, sería bueno conocer la crítica que él hace a Hegel, de la que voy a hablar más adelante. A Hegel lo puse en color rojo, como para señalar que Rosenzweig va a ser un oponente a Hegel, se va a oponer a Hegel.
Rosenzweig no era tan conocido, Hegel pues es realmente un monumento, es como una lucha entre David con Goliat, pero vale la pena hacerlo. Otro alumno de Hermann Cohen va a ser Martin Buber. Martin Buber, que va a ser un seguidor de Hermann Cohen, y él ya es un filósofo más conocido. Y tenemos de quien vamos a hablar dentro de 15 días a Emmanuel Levinas, que aquí me faltó una A. Emmanuel Levinas. Él, para conocer bien el pensamiento de Levinas, pues habría que conocer algo de Heidegger, de quien vamos a hablar la próxima semana, porque se va a oponer a Heidegger. Rosenzweig va a influir mucho en Emmanuel Levinas. Algunas obras principales de cada uno de ellos que yo les recomiende. De Hermann Cohen, les recomiendo la obra El Prójimo, que me parece que Mario les envió ya algunos, o se puede encontrar en PDF, ¿verdad? Hermann Cohen, el Prójimo, también el concepto de religión en el sistema de la filosofía, 1915, y la religión de la razón desde las fuentes del judaísmo, 1918. Pero para conocer a Cohen, una obra, El Prójimo, una obra muy breve, de la cual yo comencé a comentar una parte la semana pasada. Con respecto a Franz Rosenzweig, su obra principal es La estrella de la redención. También tiene una obra en la que critica a Hegel que se llama El libro del sentido común sano y enfermo, editorial Caparrós, o El nuevo pensamiento, que es una obra también de Rosenzweig. Pero lo ideal es La estrella de la redención, Franz Rosenzweig. De Martin Buber, pues sería Yo y tú, Yo y tú. Y de Manuel Levinas, yo recomiendo la entrevista que se le hizo y que se le puso como título Ética e Infinito. Ética e Infinito, porque puede uno comenzar con Totalidad e Infinito, que es su obra más conocida, pero es una obra difícil, densa, es mejor comenzar con la entrevista que se le hizo Ética e Infinito. Bueno, pues no voy a repetirme mucho. Hay elementos comunes entre estos cuatro pensadores. Los cuatro son judíos practicantes, porque hay judíos de raza, pero ateos o no practicantes. Para los cuatro es muy importante la ética. Son pensadores de la ética. Para los cuatro hay que poner en diálogo la fe y la razón. No hay que pensar en oponerlas. Hay que hacer dialogar a Atenas, capital del pensamiento griego, con Jerusalén, la capital del judaísmo. Otro elemento común es que los últimos tres, Rosenzweig, Buber y Levinas, fueron soldados. Hermann Cohen no. Rosenzweig participó en la Primera Guerra Mundial, eso le va a marcar mucho. Martin Buber también, y Emmanuel Levinas en la Segunda. La experiencia, entonces hablan a partir de la experiencia. Comenzamos algunos elementos biográficos de Rosenzweig. Digo solamente algunos elementos. ¿Sí se escucha? Sí, digo algunos elementos básicos de Rosenzweig porque pues podrían encontrar más en internet. Nació en Kassel, Alemania, el 25 de diciembre de 1886. Se me olvidaba estos tres. Los tres primeros son alemanes. Hermann Cohen, Franz Rosenzweig y Martin Buber son alemanes. Emmanuel Levinas es francés. Nació en la ex Unión Soviética, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y después va a tomar la nacionalidad francesa.
Entonces, Rosenzweig nació en Kassel, Alemania, en el seno de una familia judía asimilada, heredera de la emancipación y del judaísmo liberal, que buscaba integrarse en el mundo moderno burgués. Sus padres fueron George Rosenzweig y Adele Alsberg. A pesar de que no estaban dispuestos a abandonar la religión de sus padres, las cuestiones religiosas no desempeñaban un papel importante en sus vidas. Los Rosenzweig asistían solo a las fiestas importantes en la gran sinagoga de la comunidad liberal de Kassel. Es decir, que Rosenzweig no tuvo al principio una formación muy seria, muy fuerte, va a ser después que se va a convertir. La idea de Dios, de la religión, va a llegar después, y sobre todo por influencia de sus primos. Y tenían compromisos con las instituciones de ayuda comunitaria judías. Solo por su tío abuelo Abraham Rosenzweig, el joven Franz fue guiado en los modos de la vida tradicional judía y en el aprendizaje del hebreo. Pero como les decía al principio, pues realmente no tuvo una formación muy fuerte. A petición de su padre, porque su papá pues realmente se lo pidió, estudió medicina a partir de 1905 en Göttingen, Friburgo y Múnich. De esta época data su estrecha amistad con su primo Rudolf Ehrenberg y con Víctor von Weizsäcker. Sus primos van a influir mucho en él en la cuestión religiosa. Sus primos de origen judío comenzaron a estudiar el luteranismo, el cristianismo, y decidieron convertirse, hacerse cristianos. Y algo muy interesante en Rosenzweig es de que él pensó seriamente pedir el bautismo luterano, hacerse cristiano. No se va a bautizar, pero realmente de los 3 judíos de los que estoy hablando ahora, él es el más cercano al cristianismo, como lo vamos a ver en su obra La Estrella de la Redención. Después de concluir sus estudios en 1907, fijó su interés en la ciencia y la filosofía, estudios que realizó en Berlín y en Friburgo. En 1912 obtuvo su doctorado con una tesis sobre Hegel y el Estado en Friburgo. Algo importante es de que Rosenzweig va a centrar su crítica en Hegel, y lo importante es de que lo va a criticar, pero lo conoce bien, porque a lo mejor hay veces que alguien puede criticar a otro, pero sin conocerlo. No lo conoce, hay algún aspecto que conoce, ha oído hablar de él, ha leído algún libro de él y se pone a criticarlo. En cambio, Rosenzweig hizo su tesis de doctorado sobre Hegel y el Estado. Entonces, cuando él lo critica, pues él sabe de qué habla. Hace una crítica severa a Hegel, como vamos a ver más adelante. Hay 2 acontecimientos que van a marcar la vida del joven Franz Rosenzweig. Su participación en la Primera Guerra Mundial como soldado y el redescubrimiento del judaísmo y del cristianismo, la importancia de la religión. Su participación directa en la guerra confirmó sus reservas respecto a la filosofía de Hegel, que justificaba la muerte de los individuos en nombre de causas superiores, y le llevó a romper de manera definitiva con el idealismo. Aquí me detengo un poquito. Hegel realmente es un parteaguas en la historia de la filosofía. Podríamos decir que tal vez un equivalente en la filosofía contemporánea sería Martin Heidegger,
pero Hegel marcó mucho la filosofía moderna. Hegel fue discípulo de Kant, pero después va a romper con el maestro. Va a romper con el maestro y va a crear su propio pensamiento. Hegel es un pensamiento muy poderoso. Realmente es la fuerza de la razón, del concepto. Todo puede ser entendido, todo puede ser comprendido, incluso Dios, la historia. Entonces, en el pensamiento de Hegel, realmente hay un optimismo, podríamos decir, con respecto a la razón y en el aspecto histórico, la humanidad debe de avanzar hacia una fraternidad universal. Los hombres deberíamos de entender que por el bien de todos es mejor fraternizar, llevarnos bien, pero entonces es un pensamiento que piensa en el futuro, una colectividad. Y por el bien de todos, pues hay que entrar en este pensamiento de fraternidad, y Hegel, a los ojos de Rosenzweig, y tiene razón, descuida al individuo. Lo que importa es la totalidad, el Estado, un Estado perfecto. Rosenzweig va a criticar mucho esta pérdida del individuo en el pensamiento de Hegel. Y siendo soldado, se va a dar cuenta de que cada lágrima cuenta, de que hay un pelotón de soldados que se visten igual, pierden su identidad, los condecoran, los mandan a la guerra en nombre de un proyecto colectivo, pero el soldado tiene una historia particular, dejó a su madre, a su esposa, y hay veces que el soldado ni siquiera sabe por qué lo mandan a la guerra, no sabe, el individuo se resiste a la totalidad. ¿Por qué tengo que hacer lo que los demás hacen, a donde los demás me envían? En Rosenzweig va a haber una defensa increíble del individuo. Pero aquí no se trata de egoísmo, sino la importancia de cada ser humano. Eh, y esto, su propia experiencia en la guerra, lo lleva a romper definitivamente con el idealismo. Su opción por el judaísmo fue poco tiempo antes, en 1913. Mientras pensaba convertirse al cristianismo, visitó casi por casualidad una pequeña sinagoga en Berlín el día de Yom Kippur. Uh, el día de Yom Kippur es el día más importante para el judaísmo. Son 24 horas en las que se reza, se hace penitencia, no se baña uno. Es un día de penitencia para pedirle perdón a Dios por los pecados cometidos. Entonces, Rosenzweig, por influencia de sus primos, comenzó a conocer el cristianismo, sintió simpatía por Jesucristo y quiso convertirse, pidió ser bautizado. Y antes de su bautismo, dicen los biógrafos, que él entró casi por casualidad en una sinagoga, quiso prácticamente despedirse de su comunidad y al entrar a esta pequeña sinagoga de Berlín, él se dio cuenta de que no podía dar la espalda al judaísmo. Ya en aquel tiempo, 1913, ya los judíos eran mal vistos, despreciados, etcétera. Y él sintió en su corazón realmente casi como una revelación, que él podía amar el cristianismo, pero que su sangre, su corazón eran semitas, judío, y ya no pidió ser bautizado y comenzó a profundizar en sus raíces judías. Tenía la intención de acercarse a las tradiciones de sus antepasados. Al finalizar el servicio religioso de la fiesta de Yom Kippur, estuvo convencido que deseaba dedicar el resto de su vida al estudio y a la enseñanza del judaísmo. Para ello permaneció en Berlín y tuvo la suerte de ser discípulo de Hermann Cohen. Realmente, afortunadamente para él,
encontró al maestro que él buscaba, a Hermann Cohen. De Hermann Cohen hablamos la semana pasada. Hermann Cohen, que decía que habría que reivindicar al judaísmo. Decía Hermann Cohen, que murió en 1918. Si nosotros somos judíos, nuestra fe nos debe de servir para algo, debemos de tener un plus que los que no tienen fe no tienen, porque si nosotros como profesores de filosofía, como ciudadanos, nos comportamos igual que los que no tienen fe, pues estamos perdiendo el tiempo en la sinagoga, nuestra fe no sirve para nada. ¿Qué tiene que ver la fe con la política, con la economía? Antes de que hablaran los filósofos griegos, que pues son recientes relativamente 5 siglos antes de Cristo. Antes de ellos habló Isaías, Jeremías, Amós, profetas críticos de denuncia social, El Cantar de los Cantares, un libro por excelencia sobre el amor de Dios. Entonces, tenemos que conocer nuestras fuentes judías para poder dialogar con el mundo contemporáneo. Rosenzweig, a principios de 1922, sufrió una esclerosis que gradualmente lo paralizó y limitó su habilidad para escribir y para hablar. No obstante, continuó con su labor utilizando una máquina de escribir especial y más adelante, cuando ya no se podía mover, mantuvo comunicación a través de los imperceptibles signos que emitía. Falleció en 1929, 15 días antes de cumplir 43 años de edad. Fue realmente una vida muy breve, muy corta, pero muy prolífera. Escribió pocos textos, pero lo poco que escribió vino a revolucionar el pensamiento ético y a darnos un gran aporte. Su obra principal, La estrella de la redención, es su obra principal de 1921. En esta obra, Rosenzweig analiza cómo la unicidad de cada ser humano, la realidad del mundo y la trascendencia de Dios ponen en jaque la idea de totalidad, mostrando cómo estas tres singularidades encuentran sentido una en relación a la otra. La creación une el mundo a Dios. La revelación permite que el ser humano sea orientado por la palabra divina y la redención le da como tarea la salvación del mundo, esencialmente por medio del amor. Como les decía yo hace un rato, el pensamiento judío le da gran importancia a cada ser humano. Cada ser humano cuenta, porque nosotros entendemos la idea de pueblo, el pueblo elegido, colectividad, y es cierto, pero también está la idea tan importante de individuo. Adán es una criatura hecha a imagen de Dios, moldeada por Dios, y cada ser humano tiene una importancia increíble. Dios no nos juzga por montón, por pelotón, sino uno por uno. Y esto va a ser retomado por otro judío que será Jesucristo, que nos dice que cuando el pastor pierde una oveja, deja las 99 y va en busca de ella. Cada ser humano cuenta, aunque alguien tenga hermanos gemelos, etcétera, cada ser humano cuenta. Entonces, Rosenzweig analiza cómo la unicidad de cada ser humano. La vez pasada hablé de la unicidad de Dios. Dios es único, único no numeralmente, no numeralmente. Yo tengo aquí frente a mí una computadora, pero esta unidad, como esta hay miles de computadoras, no sé, tengo aquí una pluma, como esta hay miles, pero cada ser
humano es único, irrepetible. La creencia en el Dios único comporta la creencia en mi propia unicidad. Para relacionarme con el Dios uno, yo tengo que descubrir mi propia identidad, ser uno. Esto en otros aspectos, ahora no vamos a hablar de Kierkegaard, Soren Kierkegaard, pero para Kierkegaard, un pensador existencialista cristiano, luterano, también era importante encontrarme conmigo mismo. Él quiso que en el epitafio de su tumba se escribiera solo frente al solo. Realmente, mientras no salgamos mientras seamos anónimos, ¿cómo nos vamos a relacionar con Dios? Por eso es importante que cuando cuando en la Biblia alguien se conecta con Dios, se le cambie el nombre. Ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham. Saulo, sino Pablo, etcétera, porque has entendido tu misión. Bueno, entonces a la unicidad de cada ser humano analiza la realidad del mundo y la trascendencia de Dios. Entonces son tres elementos, el hombre, que sería el yo, el mundo y Dios. ¿Cómo estos tres elementos se relacionan con la creación? Aquí pude haberlo puesto con otro color. ¿Cómo estos tres elementos se relacionan con la creación? A través de la revelación de la creación y de la redención. Vamos a seguir, ahorita los explico. Bueno, a pesar de la clara separación en tres volúmenes de la Estrella de la Redención, se aprecia una correlación con su idea de nuevo pensamiento, un marco filosófico nuevo y que para muchos está construido a partir de las conversaciones y epistolaria con sus amigos Hans Ehrenberg, Eugen Rosenstock, Rudolf Ehrenberg y Victor von Weizsäcker, así también como los diálogos que tuvo con Martin Buber, Ferdinand Ebner y al final de su vida con Gabriel Marcel y Eberhard Griesbach. Algo interesante es de que la Estrella de la Redención fue escrita en su gran parte durante la guerra, 1914-1918, la Primera Guerra Mundial. Lo escribió en tarjetas postales, su pensamiento. Él ya era filósofo y todo, y entonces fue escribiendo pensamientos sobre Dios, sobre la vida, sobre la muerte, a partir de la guerra. La guerra le marcó mucho y entonces tuvo diálogos con sus primos interesados en la religión y sobre todo yo pienso que la experiencia de la guerra hace voltear los ojos a la trascendencia, a Dios. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estamos aquí? El pueblo, somos el pueblo elegido. Preguntas importantes. Bueno, ahora vamos a ver. La Estrella de la Redención en español está en Sígueme, española. Esta es la portada del libro. La publicó a los 35 años de edad. La contraportada, leo la contraportada. Dice Franz Rosenzweig, 1886-1929. Es sin duda el más innovador de los pensadores judíos modernos. Y la Estrella de la Redención, su obra maestra, el trabajo que orientó toda su vida. Este libro refleja en una sistemática tan audaz como la hegeliana, aunque en completa oposición con esta, todas las vías y todas las fases de la experiencia humana, pero situando en el centro de la interpretación no a los griegos, sino a la Biblia. Por eso va a ser un nuevo pensamiento.
porque diría Rosenzweig, nosotros somos occidentales, estamos en deuda con los griegos, pero los griegos no lo es todo, el pensamiento no se limita al logos griego, pensar, conocer, el pensamiento también tiene otra fuente que hemos olvidado y que es la fuente semita, la fuente, la escucha, la relación con los otros. Los griegos, de los griegos estamos en deuda, claro está, Sócrates, conócete a ti mismo, los presocráticos son extraordinarios. Ellos llevaron al pensamiento a una dimensión extraordinaria, pero no hay que olvidar que también de los griegos nos viene la palabra bárbaro. ¿Quién es el bárbaro? El que no habla griego. Nosotros somos griegos, somos la crema innata. Ustedes no están a nuestra altura. Ser humano es pensar. Entonces, Rosenzweig va a proponer un nuevo pensamiento que vaya tomando como base a la Biblia, haciendo un diálogo. No se trata de despreciar a los griegos y al pensamiento, sino de ofrecer otra posibilidad, un plus, que es la Biblia. Se trata, continúo mi lectura, se trata de nada menos que de sustituir el conjunto entero de las categorías y de los valores de la filosofía elaborada desde Parménides a Hegel, porque esta filosofía, sostiene Rosenzweig, llegó realmente a su final en el siglo XIX. El viejo pensamiento cumplió su tarea, pensó la totalidad, pero su consumación abre la puerta a un necesario nuevo pensamiento. Esto es algo extraordinario realmente. Fíjense, esto lo publicó en 1929, acababa de terminar tenía 10 años más, la Primera Guerra Mundial, y ya Rosenzweig adelantándose, decía, el pensamiento griego ya caducó, pensarnos como totalidad, ahora hay que pensar un nuevo pensamiento. Y con esta idea de la globalización que pretende uniformizarnos, aquí es bueno recuperar la idea de individuo. Hay que tener mucho cuidado, no se trata de individualismo, sino de que si no entramos en relación conmigo mismo y con el otro que está enfrente de mí, ¿para qué voy a hacer ideas tan elaboradas? Bueno, vamos a ver la estrella de la redención. Aquí tengo una estrella. Hay tres elementos en negro. Dios, el universo y el ser humano. Perdón, en azul. Rosenzweig va a analizar tres elementos que hacen parte de la realidad. Tres grandes elementos. Tenemos al ser humano y fíjense algo muy importante, no lo coloca en el centro, sino que hace, podríamos decir, un triángulo equilátero en el que está el ser humano, sería el yo estoy en el mundo, por utilizar una frase heideggeriana, el ser humano, está el mundo y yo soy creyente, soy judío, Dios tiene importancia en mí. Entonces tenemos al ser humano, al universo, hay veces que lo escriben como creación. Tenemos a la creación, al yo y a Dios. Aquí Rosenzweig se pregunta, ¿cómo estos tres elementos se relacionan entre sí y cómo estos tres elementos escapan a la idea de totalidad? Voy abajo a la idea de Hegel y después regreso a la estrella, al ejemplo de la estrella. Yo cuando pienso en Hegel, pienso en un rompecabezas. Hegel, 1770-1831. Hegel realmente es el pensador de la totalidad, el que quiere que todo entre, que todo embone, que nada quede fuera. Nosotros, hay veces, a mí me viene la idea de rompecabezas y por eso lo puse aquí. Hagan de cuenta que compramos un rompecabezas, ya hay rompecabezas hasta en tercera dimensión, etcétera, muy elaborados, ¿no? Rompecabezas, no sé, de 1000 piezas.
de 2000 piezas, muy complejos. Abrimos el rompecabezas y soltamos todas las piezas. Bueno, pues la pretensión de Hegel es de que todas las piezas tienen que embonar, no tiene que haber ninguna afuera. Todo lo real es pensable y todo lo pensable es real. Esta es una frase de Hegel. Todo lo real es pensable, todo lo real es racional, todo debe de ser entendido por el espíritu absoluto. Realmente es una, diríamos, arrogancia de la razón. Nada debe de quedar fuera, todo debe de pasar por la luz de la razón, de la razón. El mundo en su complejidad, los sentimientos y Dios mismo como espíritu absoluto. Aquí la idea de Dios en Hegel es una idea muy compleja, muy abstracta. Es un Dios que puede ser metido en la razón. Es un Dios que viene a coronar el pensamiento. El pensamiento de Hegel seduce a muchos. Esta idea de que todo entra, de que todo tiene sentido. Por ejemplo, sedució a Marx, a Karl Marx, el hegelianismo de izquierda. El joven Marx va a decir, bueno, si el gran Hegel nos está enseñando que la historia tiene un sentido último y que es de fraternidad, que por el bien de todos debemos de socializar, llevarnos bien, ya lo dijo el maestro Hegel, que ese es el fin de la historia, el rompecabezas ya armado, bueno, pues entonces hay que buscar acelerar la historia. Y como los burgueses no van a ceder, a ellos no les interesa acelerar la historia, entonces pues hay que hacer la revolución por el bien de todos. Y los proletarios, dice el manifiesto del Partido Comunista, ya para terminar, proletarios de todos los países unidos. Se sacrifica el presente en vistas de un futuro. Esto no lo va a aceptar Rosenzweig. Y se dice, pues tú ahorita vas a sufrir, vas a estar en la guerra, pero después vas a ver cómo tus hijos y tus nietos van a estar felices. La historia, nos dice Hegel, es un proyecto colectivo, etcétera. Hegel influyó mucho. Otro de sus grandes alumnos va a ser Feuerbach. Y Feuerbach, que fue al principio un gran admirador de Hegel, va a terminar siendo ateo gracias a Hegel. Porque él no va a creer, él va a decir, bueno, realmente el Dios que nos propone Hegel es un antropomorfismo. Por eso Feuerbach va a escribir La esencia del cristianismo. Y en la esencia este libro realmente es la base del ateísmo contemporáneo. Dios está hecho menos teología y más antropología, diría Ludwig Feuerbach, porque el hombre, Dios es la proyección del ser humano, es el Superman, lo que no podemos hacer lo plasmamos en Dios. Bueno, me salí un poquito para decir cómo Hegel va a criticar, Rosenzweig va a criticar la pretensión de comprenderlo No, todo. no, no se te ocurra. Lo que ya Bueno, antes lo que está tenemos haciendo entonces tres elementos. está bien, porque está expresando. Si tú le dices que yo A estoy ver muy si apagan preocupada, su micrófono, por entonces favor. Tenemos en Rosenzweig tres elementos importantísimos: al ser humano, a Dios y al universo. Y Rosenzweig va a decir, es mentira que lo podamos comprender todo. Hegel decía que todo lo real es pensable. Yo hago parte de la realidad, yo como judío creo que Dios existe y pues estoy en el universo. Y para comenzar conmigo, el ser humano escapa a la totalidad. Yo no soy una pieza de ajedrez que alguien manipula. Yo quiero vivir, no quiero morir. Los partidarios de la totalidad me envían a la guerra como soldado. Por aquí tengo una imagen de un soldado. Los partidarios de la guerra nos envían
nos condecoran, nos lavan la cabeza, nos hacen héroes, pero yo tengo una historia personal que no conoce Hegel, que no conocen los psicoanalistas. El miedo a la muerte nos revela nuestra individualidad. El soldado no quiere morir, se resiste. Esto me recuerda un documental, no recuerdo si National Geographic, de los famosos kamikaze japoneses. Ustedes recordarán estos soldados que se estrellaban en barcos estadounidenses y antes de sacrificarse por su patria, pues los condecoraban, los hacían héroes nacionales, se subían en su avión y se estrellaban. Su finalidad era sacrificarse por un proyecto colectivo. Pero este documental es muy interesante porque algunos de ellos no lo lograron, tuvieron fallas técnicas, el avión falló, pasó algo y tuvieron, no se estrellaron en el portaaviones y cayeron al mar y varios de ellos sobrevivieron. Entonces habían algunas islas, después descubrieron pequeñas islitas donde algunos lograron sobrevivir. Bueno, pues está la historia de un soldado japonés que logró sobrevivir en esa pequeña isla, después hizo una embarcación y llegó a su pueblo en Japón. Él quería ver a su mamá, pero le daba vergüenza y sobre todo el honor es muy importante en los japoneses. Le daba vergüenza que su mamá viera que él estaba vivo, porque ya lo consideraban un héroe. Entonces en las noches se acercaba para ver de lejos a su madre. Su madre vio una silueta, sospechó algo y en alguna ocasión salió y corrió y abrazó a su hijo. Y el hijo le pidió perdón, se arrodilló y le dijo, discúlpame, soy una vergüenza, no soy el héroe que tú piensas. Y su madre le dijo, a mí lo que me importa es que estás vivo, pensé que estabas muerto. Entonces, para Rosenzweig, esta idea de sobrevivir, de perdurar nuestra propia historia, nuestro misterio, contradice este proyecto colectivo de Hegel. Hegel, otro ejemplo, podríamos decir, hagan de cuenta que son estos directores técnicos de fútbol americano, que hacen jugadas de pizarrón. Me imagino yo, ¿no? Tienen a todos a los jugadores y les dicen, tú vas a lanzar la pelota por acá y tú lo vas a hacer acá y aquí todo. Y en el pizarrón se ve muy bonito, pero la realidad es otra. El ser humano, dice Rosenzweig, es un misterio y aquí contradice la pretensión de Hegel. Yo les recomiendo también el librito, El libro del sentido común sano y enfermo. Es una obra de arte, realmente es una maravilla. Al ratito ahorita lo escribo. Rosenzweig, El libro del sentido común, sano y enfermo. Es un librito como de 80 páginas que tiene como finalidad burlarse de Hegel. En este librito, Rosenzweig dice que el sentido común está enfermo por el idealismo de Hegel. Entonces pone ejemplos realmente para reír de alguien que se va a casar, de alguien que va a comprar una libra de queso. Algo interesante en el judaísmo es el humor. Me recuerda a Woody Allen, por ejemplo. Realmente en el judaísmo hay un humor, y aquí Rosenzweig critica que podamos conocer al ser humano. Somos misterio para nosotros mismos y no siempre entramos en proyectos colectivos que nos dirigen a nuestra espalda. El universo, la creación, es otro elemento. Ya en 1929, ya Rosenzweig decía que no podemos conocer el universo y la creación, que nos escapa. El gran Hegel, Albert Einstein, etcétera, van conociendo poquito a poquito, pero todavía nos falta tanto por conocer del universo. Esta enfermedad que todavía padecemos de la pandemia ha venido a reflejar nuestra incapacidad, tanto tiempo para encontrar una vacuna que todavía no se sabe cuál es la mejor, sus efectos. Es decir, que hay que ser más humildes. La arrogancia de Hegel de que todo lo real es pensable y todo lo pensable es real,
escapa. El misterio mismo, el universo mismo, la creación, tiene elementos misteriosos. Y finalmente Dios, el misterio por excelencia. Hegel pensaba que lo podía convertir en espíritu absoluto, que de cierta manera se identificaba con su propio espíritu, pero Dios escapa a toda racionalidad. Y en el pensamiento judío realmente Dios es la trascendencia, el infinito por excelencia. No lo podemos pensar. A Dios se le escucha, no se le miran. ¿Quién puede ver el rostro de Dios en directo? Muéstrame, Señor, tu rostro y vivirá. Hay un deseo, pero al mismo tiempo una impotencia de poder verlo. Bueno, estos elementos misteriosos pareciera, pues sí, misteriosos y aislados, ¿cómo van a relacionarse? En azul, Dios, el universo y el ser humano, y es aquí donde entra la Biblia. A Dios se revela al ser humano, es la idea de revelación, aquí en negro. ¿Qué es revelación? Algo que el hombre recibe. La fe en Dios es un regalo, es una revelación, es un don. Yo no encuentro a Dios por más inteligente que sea, ni con toda la inteligencia de Hegel o demás. Eso sería hacer una caricatura. Dios le habla a quien él quiere y si la persona lo oye, pues establece esta relación. Dios se revela. Hagan de cuenta, pues yo les dijera a ustedes, les voy a revelar algo de mi vida. Ustedes no saben lo que yo les voy a decir. La revelación es novedad, es algo nuevo. Bueno, entonces Dios se relaciona con el hombre a través de la revelación, de la palabra de Dios que ya está escrita en la Torá. Ahí Dios me habla a través de lo que han dicho los profetas, los patriarcas, etcétera. ¿Cómo se relaciona Dios y el universo? A través de la idea de la creación, para los que tenemos fe, bueno, siendo judíos o cristianos. Es decir, que la creación tiene un sentido. Cuando yo creo en Dios, creo en la creación. Es decir, que no es un azar, no es el Big Bang y productos. La creación fue hecha por Dios. Hay una arquitectura divina y yo estoy comprometido con la creación. Si tengo fe, tengo un compromiso. Aunque alguien no tuviera fe, pues hay un compromiso, nuestra casa común. Pero si tengo fe, pues con mayor razón. Las montañas, el agua, yo estoy comprometido con el mundo. Y aquí en otro contexto podríamos hablar de Francisco de Asís, ¿no? De el cántico de la criatura. Pero para decir que esto es judaísmo, la idea de la creación, montañas, bosques, todo es obra de Dios. Entonces hay un compromiso. Si yo tengo fe, estoy comprometido con la creación. Y finalmente, ¿cuál es mi relación con el universo? Si yo tengo fe. Lo negro significa cuando yo tengo fe, ¿cómo me voy a relacionar con el universo? A través de la idea de redención. Es decir, yo estoy comprometido a hacer un mundo mejor. Estoy comprometido a hacer un mundo mejor con los seres humanos, el universo entero. Y aquí podríamos encontrar tal vez hasta la idea de Teilhard de Chardin, el compromiso con la creación y con el ser humano. Bueno, aquí todo su obra. La obra de Rosenzweig se compone de una variedad de libros, ensayos, traducciones y análisis sobre el judaísmo, historia, filosofía y religión. El más importante de sus trabajos es, como les decía, La Estrella de la Redención, en la que trata de demostrar que un judío alemán puede ser inteligente, civilizado, moderno y educado, y al mismo tiempo conservar su identidad judía. Porque ya desde aquel tiempo ya comenzaba a haber un antisemitismo, una raza inferior. Entonces aquí este pensador viene a reivindicar la identidad judía. A la vez, Rosenzweig desarrolló una filosofía religiosa existencialista
en la que se delineaba la relación entre Dios, el hombre y el mundo. Consideraba que hasta Hegel la filosofía había descrito al mundo como un todo unitario, demostrando que los tres elementos presentes en la experiencia humana, Dios, el mundo y el hombre, comportan una sola esencia. Y hay diferencias, no todo está integrado, cada parte tiene su existencia propia, su existencia propia. No hay que olvidar que la raíz de santidad en hebreo es kadosh y significa separado. Dios es Dios y yo soy hombre, y aceptar esta diferencia pues es importante. La tentación es de y seréis como dioses. La tentación del hombre a veces es de querer compararse con Dios, de creer que puede dominar y someter al mundo. Tenemos relación con Dios y con el mundo, pero cada uno tiene su propia identidad. Argumentaba que el Maguen David o la estrella de David, por eso su libro se llama La estrella de la redención, que es la estrella judía. Es la imagen gráfica real del universo. Este último se construye de tres elementos. El primer triángulo equilátero es Dios, el universo y el hombre, relacionados entre sí y cuya integración puede plasmarse en un triángulo equilátero. La relación entre Dios y el hombre se llama revelación. Dios se revela, Dios me habla. Entre Dios y el mundo es la creación. Dios está comprometido, ha creado el mundo. Y entre el mundo y el hombre es la redención. Perfeccionar, continuar la obra de Dios, que constituyen otro triángulo, mismo que sobrepuesto en el anterior conforma la estrella de la redención. De este modo, los tres elementos del universo, Dios, el hombre y el mundo, se relacionan a través de la creación, la revelación y la redención. Rosenzweig considera al judaísmo y al cristianismo como imágenes en el espejo. Aquí está algo muy importante, porque Rosenzweig es un pensador que nos invita al diálogo interreligioso, que es relativamente reciente. Antes, ¿qué diálogo iba a haber? Eran más bien peleas, pleitos, apologías de una religión contra otra. Para Rosenzweig, el judaísmo y el cristianismo participan. Sus características se encuentran inversamente relacionadas entre sí. El judaísmo se sitúa en el centro de la estrella, en el centro. Es un fuego que vive en sí mismo, sin la necesidad de redimirse en el espacio o en el tiempo. Rosenzweig, de manera metafórica, dice que en el centro del triángulo se encontraría una fogata. Podríamos pensar en Moisés, la zarza ardiente. Ahí empieza todo, la chispa, Abraham. Y el cristianismo se sitúa en la periferia de la estrella, son los rayos que nacen del fuego. En el centro está la zarza, el fuego, que es el judaísmo, y el judaísmo está emitiendo chispas, saliendo. El catolicismo es más universal. En el judaísmo Dios es rey y padre, creador omnipotente. En el cristianismo es padre e hijo. El judaísmo es concebido como la vida eterna, porque todo judío nace judío y su misión es llevar la vida eterna a su pueblo. Por su parte, el cristianismo es considerado como el camino eterno, porque los cristianos nacen como paganos y a través del bautizo se redimen y se integran a una fe común. Para Rosenzweig, ambas religiones, judaísmo y cristianismo, poseen solo una verdad parcial, pero la palabra de Dios será revelada al final de los tiempos. Entonces, incluso estas grandes religiones tienen verdades parciales. Bueno, ¿cómo está la estructura? Y ya con esto voy a terminar. La estructura de la estrella de la redención son tres grandes capítulos. Los elementos, número 1, la ruta, capítulo 2, y la figura, capítulo 3. Entonces, los elementos. Aquí hace un análisis de Dios, del mundo y del hombre.
cada elemento de un triángulo que hacen parte de la realidad. Luego en el capítulo 2 ya va a analizar cómo se relacionan el otro triángulo invertido equilátero a través de la idea de la creación con Dios mundo, de la revelación con Dios ser humano y de la redención ser humano con el universo, con la creación. Y ya en el capítulo 3 es la figura. El fuego o la vida eterna sería que en la estrella al centro él situaría de manera figurativa, metafórica, en el centro de la estrella hay un fuego muy fuerte, que es el judaísmo, de donde surge la fe. El número 2 son los rayos, el cristianismo o el camino eterno, los conversos, nosotros. Y finalmente la estrella que se forma o la verdad eterna. Aquí ponía, realmente hay muy poco material. Si ustedes buscan en YouTube, está este diálogo de este filósofo argentino, Darío, con un apellido impronunciable, no me acuerdo cómo se llama pueden poner, pero hay tan poquito material que lo encuentran de inmediato. Rosenzweig en YouTube y encuentran esta conversación de 13 minutos. Bueno, vamos a dejar un espacio ahora a las preguntas en los 20 minutos que faltan, que quedan, por favor. Gracias. Dani, me parece que ya había... Doctor. Ah, ok. Martina. Darío, gracias. Martina, adelante si quieres. Sí, yo quería comentar, doctor, sobre Franz. Me tocó sentir, creo que una persona muy sensible, y su biografía en verdad me conmovió. Número uno, el vivir la guerra debe de ser algo impresionante, y le quedaron y bueno, yo leí ahí en el texto que nos dejó de tarea que le mandaba los escritos a su mami y su mami los reescribía, ¿verdad? Creo que quien le dio forma a su libro. Y en ocasiones siento yo que cuando pasamos pruebas fuertes físicas como la enfermedad, pues la cercanía con Dios se hace palpable, ¿no? Y él, por ejemplo, su fuerza increíble de espíritu de seguir escribiendo a pesar de ya no poder moverse, lo dictaba el trabajo, y después ya ni dictarlo, balbuceaba, movía los labios y su esposa lo escribía. Todo eso me habla de una persona, de un filósofo muy sensible y muy cercano a Dios. Y luego esa apertura a mirar más allá, no cerrarse y ver al cristianismo y ver una posibilidad. Yo creo que Dios estaba muy presente en su vida, muy presente en su vida y en su obra que dejó. Me encantó lo que leí y ahorita con su exposición alcancé a comprender mucho más lo que nos dejó de lectura. Le agradezco mucho. Sí, gracias, Martina. De hecho, cuando veamos a Emmanuel Levinas, que ya pueden ir leyendo el prefacio, aunque es en 15 días, pero les dejaría yo de tarea el prefacio de Totalidad e Infinito, el prefacio. Para 15 días leer el prefacio. Y hay en ese prefacio, hay un solo autor que Levinas cita y es Franz Rosenzweig, con una cita increíble, hermosa. Dice Franz Rosenzweig, demasiado presente en esta obra para ser citado todo el tiempo. Es la única vez que lo cita, pero con esa cita basta. Es como si dijera, si yo tuviera que citar a Rosenzweig, lo citaría cada ratito. No hay que olvidar que el libro más conocido de Levinas se llama Totalidad e Infinito. Y la crítica de Rosenzweig es a la pretensión de totalidad, de que podemos capturar todo entenderlo, todo racionalizarlo.
Eso es una burla, es no haber entendido el misterio del ser humano, el misterio de Dios, el misterio de la creación. Hay que pensar de manera diferente. Los griegos son grandes, pero también hay que apoyarnos de la Biblia, Rosenzweig. Bueno, ¿alguien más? Daniela, ¿tenías una pregunta? Hola, buenas tardes. Sí, Buenas. era nada más un detallito que no entendí. A lo mejor me distraje, que es si se identifica en Hegel un pensamiento o un horizonte teleológico, o estoy entendiendo mal, que luego retomaría Marx, si es eso a lo que se refería. Sí, 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 en Hegel hay una finalidad en el mundo, hay un unisorte, hay una perspectiva teleológica, hay una finalidad. Él, con su gran pensamiento, él ya está anticipando el rompecabezas armado. Nosotros, con nuestra pequeña inteligencia, vemos piezas sueltas, pero él ya, el gran pensador, nos está invitando a buscar ya ese rompecabezas armado que pues va a seducir a muchos y es la idea de Hegel, ¿no? De Hegel, de Marx que va a retomar sí, esta perspectiva histórica. Sí. Y ahí, doctor, perdón, ¿habría una diferencia entre esta teleología, o más bien, sí hay una diferencia, me imagino, entre la teleología hegeliana y la teleología de un pensamiento basado en una religión monoteísta como el judaísmo? ¿Cuál serían esas sutilezas entre esas teleologías desde este pensador? No sé si me Uh, estoy desviando. no, no, no. Sí, me parece que tanto en el judaísmo como en el cristianismo hay una apertura. No, como yo decía al final, incluso el judaísmo y el cristianismo, decía yo al final, no están acabados, este, no están acabados, falta la idea, hay que trabajar. En el cristianismo tenemos la idea de reino de Dios como utopía, y, y el reino de Dios nos invita a comprometernos con el mundo. En el judaísmo todavía existe esta corriente del mesianismo. Yo, dialogando con algunos, me decían que hay algunos judíos que sí creen en un Mesías, en una persona que pueda llegar, pero me parece que una postura más es una idea mesiánica de una humanidad donde puedan comer el león y el cordero, el mesianismo de Isaías. Entonces sí hay un compromiso, pero en la teleología hegeliana y marxista me parece que es más, es como un hecho, es algo que va a darse, y en la perspectiva judía y cristiana es un proyecto que no está no participo yo solamente, también depende de Dios. En el cristianismo está la frase ya, pero todavía no. Es un proyecto a realizar. Sí, Gracias. de nada. Yo tengo una duda, pues retomando también a Cohen, me parece que en ambos, por lo menos los breves introducciones, ¿no? Bueno, que leímos de Rosenzweig y el breve libro de Cohen, está el tema del amor, y creo que es bastante importante en ambos, ¿no? O sea, que quizá como elemento que permite la relación entre las personas, pues es más que una teología, ¿no? O sea, es algo que se da como en la existencia de estos dos individuos, pero, o sea, mi duda va en cuanto a la relación de la persona con Dios, ¿no? O sea, en Cohen se menciona el amor de madre, ¿no? De madre a hijo, igual también menciona el amor sexual, ¿no? Como principio y final. Bueno, eso me pareció
tremendo, ¿no? O sea, muy, muy bueno, ¿no? Y ahora también como recuperando, que mencionaba al libro del Cantar de los Cantares. Y yo no sé si también tiene que ver con este sentido de que el otro se vuelve mi carne, ¿no? Que también se puede llevar como la relación de la persona con Dios, ¿no? O sea, ser una sola carne con Dios. O sea, no sé si es conservar cada quien su identidad, pero también ser uno solo, ¿no? Bueno, en estas ideas, ¿no? Del amor materno, pues hay también cierta unidad, ¿no? En la gestación y en el amor sexual. No sé, o sea, qué tanto está por ser protagonista esta figura de unicidad, como de unión mística entre la persona y Dios. ¿Cómo lo ve? Sí, no mencioné esta obra tan hermosa que es el comentario a El Cantar de los Cantares de Franz Rosenzweig. Pero decía yo la vez pasada, si los griegos nos enseñaron a pensar, los judíos nos enseñaron a amar. El pensamiento tiene que ver con la visión, con la comprensión. El amor tiene que ver con la escucha, con la humildad. Y les decía yo la vez pasada, la palabra conocer y amar tienen la misma raíz en hebreo. Abraham conoció a Sara y nació Isaac. Conocer en el sentido de entrar en la intimidad, de tener relaciones sexuales, estar en la carne del otro, pero no es solamente el acto sexual, es realmente la entrega total. Solamente el que ama conoce al otro. Solamente el que ama conoce a Dios. No es un pensamiento, no es el hombre más inteligente, Hegel, el que nos va a enseñar lo que es Dios. Es la persona que ama y que tiene fe en Dios. Esto es el judaísmo y también en el cristianismo. San Juan nos dice, solo el que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, por eso hay elementos que nos llevan a un nuevo pensamiento que surge a partir de la fe, a partir del sentimiento. En estos pensadores nos acercamos a Dios a través del sentimiento, de la sensibilidad, como se mencionaba la vez pasada, ¿no? No es el intelecto, es la sensibilidad, es la humildad, es la escucha. Adelante, Lina. Usted dijo que la fe es un don. Entonces, mi pregunta, ¿qué es exactamente el don? ¿Es la fe? Si es un don, ¿es un don para todos, para toda la humanidad, para algunas personas? Si es el regalo, es la revelación. ¿La revelación es el don? Sí, la fe es un don, es algo que se da, pero hay que tener disponibilidad, hay que tener capacidad para recibirla, estar abiertos. Todos podemos recibirla, pero hay veces que no todos queremos. Y sí, entonces significa tener esta disponibilidad de entrar en relación con el otro, de morir a mi egoísmo, porque si yo no quiero escuchar otra voz exterior, nunca voy a entender lo que es la fe. Solamente me voy a hablar yo mismo. La fe es la humildad de la escucha. Habla, Señor, que tu servidor escucha. Señor, ¿qué quieres de mí? No se impone, no se impone. Sí, en ese aspecto, hay una posibilidad, pero el hombre tiene que participar, ¿no? En este don de la fe. Ujú. Les estoy poniendo para la próxima, a ver si incluso encuentran el link o si Mario hace favor de enviarlo. Heidegger es un pensador muy complejo.
muy complejo y difícil. Algunos lo consideran como el más grande pensador del siglo XX. Y el siglo XX está lleno de varios pensadores. ¿Se imaginan decir el más grande? Entonces es algo extraordinario. Y es un pensador difícil. Yo les recomiendo y dejaría como tarea, por decirlo así, que vean la entrevista, está en YouTube, que le hizo el chileno Jorge Eduardo Rivera. Pongan ustedes en YouTube Jorge Eduardo Rivera, entrevista, o Jorge Eduardo Rivera, traductor de Ser y Tiempo, y la van a encontrar. Dilata una hora, porque antes de esta traducción teníamos la traducción de José Gauss, El Transterrado, en el Fondo de Cultura Económica. Y si ya leer, entender a Heidegger en su propio idioma es difícil, ahora leerlo en español y con una traducción pues que hace un esfuerzo es más difícil. Y Jorge Eduardo Rivera hizo una traducción extraordinaria. Y aquí nos va a hablar del Dasein, el miedo a la muerte, de varios temas, y al final nos va a hablar de la fe, de la relación de Heidegger con Dios, porque esto es algo interesante. Jean-Paul Sartre decía que Heidegger era ateo. Sartre decía en su texto, ¿qué es el existencialismo? Me parece. Él dice que los pensadores ateos contemporáneos, entre ellos Heidegger, pero eso es un error. Heidegger no era ateo, él fue seminarista, jesuita al principio, pero después se dio cuenta de que había algo más importante, más prioritario que Dios, y es la búsqueda del ser. Pero eso no significa que ser ateo, más bien diríamos que sería agnóstico. Con Dios ahorita no me meto, lo que me importa es el ser. Me salí un poquito porque en los últimos minutos quise hablarles para que vean esta entrevista, porque si ustedes la ven, dilata una hora prácticamente, la hicieron para la televisión chilena, un programa cultural, ayudaría mucho. Con que vean esa entrevista y ya si pueden y tienen tiempo, leer la introducción de Ser y Tiempo. De Ser y Tiempo, si pueden, tienen tiempo, ir leyendo la introducción. Son 8 pequeños capítulos, son 7 porque el octavo es el orden, el programa de Ser y Tiempo. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a Rosenzweig.